Visión Global, la entrevista del día. Mañana, 28 de enero, se celebra el Día Europeo de la Privacidad de Datos, fecha que pretende poner de relevancia la privacidad, de la importancia de proteger los datos de los usuarios. Cada año, desde 2006, se celebra este Día Europeo de la Protección de Datos para recordar la relevancia de mantener a salvo toda la información personal y empresarial. Porque si echamos un vistazo a los datos, los ciberataques, por ejemplo, contra las redes corporativas aumentaron un 50% a finales de 2021. De ello vamos a hablar en los próximos minutos con Selva Orejón, es profesora de EAE Business School. Selva, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Viene bien poner de relevancia la importancia de la privacidad, de utilizar de forma segura Internet, las redes sociales, nuestros datos. Es cierto que parece que tiene que haber un día europeo de la privacidad de datos para ser conscientes de cómo muchas veces sin quererlo estamos dando un montón de pistas de nuestra vida, de dónde vivimos, de nuestros amigos, de nuestro día a día, a veces sin ser conscientes, pero estamos ofreciendo en Internet un montón de pistas para sobre todo pues gente de lo ajeno, gente amante de lo ajeno y que busca cualquier mínimo resquicio para intentar robarnos o usurparnos la identidad, ¿no? Porque Internet es verdad que puede aportar cosas maravillosas, pero también peligrosas. Sí, efectivamente. Yo creo que lo primero de todo es un poco ubicarnos dónde estamos ahora, cuántos años llevamos ya compartiendo un montón de datos. Y yo creo que más que sin querer lo hacemos de forma inconsciente, porque realmente sí que hay la voluntad de compartir lo que socialmente digamos que nos aporta, como puede ser pues no sé, gustos, aficiones, incluso momentos importantes de nuestra vida, pero donde no hay realmente un ¿cómo diría, no? Como un conocimiento profundo, es realmente qué es lo que estás compartiendo y para qué sirven la cantidad de datos que se están acumulando y que como datos unitarios parece que no tengan sentido, pero cuando son datos ya a nivel macro, pues claramente es inteligencia que sirve a empresas, a estados y bueno, pues a organizaciones. Es cierto que los ciberdelincuentes, como decía yo al principio, están un poco a la búsqueda de cualquier resquicio, cualquier fisura, pero desde el punto de vista de multinacionales, de gobiernos, de administraciones, pero también a nivel de los ciudadanos. Hemos oído casos, ejemplos pues de amigos o nosotros mismos que hemos visto pues cómo nos han hackeado el móvil, una aplicación, WhatsApp, o cómo pues han intentado a través de a veces emails engañosos que des tus datos bancarios, que facilites información. ¿Qué deberíamos tener en cuenta, Selva, sobre todo para evitar caer en estas trampas que parecen como muy legales porque pues recibes un email de tu entidad financiera o de una tienda donde compras y a veces ya no miramos más porque bueno, pues el email nos da la sensación de que es seguro y no somos conscientes de que debemos quizás pues observar mucha más vigilancia, ¿no? Sí, mira, yo creo que hay una cosa que es vital y es que cuando pensamos en el cibercrimen o cuando alguien se imagina, por ejemplo, a un delincuente que está haciendo cualquier tipo de atentado contra la privacidad o la seguridad, no hay que pensar que lo hacen de uno a uno. Existen ataques que son aleatorios y luego hay ataques que son dirigidos. La mayor parte de los ataques que se sufren son aleatorios. Los dirigidos generalmente tiene que haber un componente personal o ya una cuestión más de Estado. Entonces es súper importante que seamos conscientes de los volúmenes que se están moviendo. Es decir, el crimen organizado representa un tanto por ciento muy alto en la cantidad de ciberdelitos que se acaban sufriendo y de cara al usuario de a pie tiene que comprender que sus datos tienen un valor y que nosotros nunca nos escribimos con nosotros mismos. Ya no es por la protección de nuestros datos, sino que son también la protección de los datos de las personas con las que estamos teniendo relaciones. Con lo cual hay que hacer un esfuerzo
por formarnos y por saber qué es lo que llevamos en nuestras manos a diario como ciudadanos y como miembros de empresas, de organizaciones y de países, que hay muy poca conciencia sobre qué es lo que significa España, por ejemplo, para a nivel geopolítico y qué importancia tendría tener nuestros datos o los de las empresas que puedan ser infraestructuras críticas de este país. Porque es cierto que, sobre todo, pues las grandes empresas multinacionales, gobiernos, bueno, pues se han dado cuenta de un tiempo a esta parte de lo importante que es tener unos buenos protocolos de ciberseguridad, sobre todo por los ataques recientes de los que hemos sido testigos. Pero claro, desde el punto de vista de un ciudadano de a pie, Selva, ¿cómo podemos defendernos en un panorama de amenazas que están en constante evolución? Claro, a ver, yo creo que hay que limitar muy bien cuál es nuestra responsabilidad y cuál es nuestro campo de actuación. Es decir, nosotros tenemos dos tipos de vulnerabilidades como ciudadanos. Una, el desconocimiento que tenemos sobre el uso de la tecnología y sobre el uso realmente de nuestros datos. Y contra eso solo podemos luchar con formación. Y luego está otro componente, que es el componente relativo a qué podemos hacer nosotros, lo que está en nuestra mano, de cómo están custodiando las empresas, tipo pues plataformas sociales, no sé, podríamos hablar también de los operadores tecnológicos, que ahí sobre eso poco podemos hacer. Podemos hacer cero preventivamente, pero sí que podemos hacer algo reactivo. Es decir, si yo sé que, por decir, un operador telefónico internacional ha tenido un ataque, yo tendré que saber cuáles de mis datos están siendo afectados, con lo cual tendré que solicitar los derechos de el conocimiento sobre cuáles son aquellas informaciones que a mí me están afectando para luego pedir la supresión de esos datos o la eliminación. Claro, claro, porque hasta qué punto nosotros como ciudadanos, utilizando redes sociales, el smartphone, tablet, ordenadores, etcétera, ¿hasta qué punto controlamos nuestra información personal? Pues estamos muy vendidos, porque una cosa es lo que nosotros creemos que estamos compartiendo y la otra cosa es lo que realmente las diferentes plataformas acaban compartiendo. O sea, yo puedo subir una fotografía a Instagram y creo que lo que estoy subiendo es esa imagen, pero en realidad estoy subiendo ubicación en muchos casos, estoy subiendo qué tipo de dispositivo estoy utilizando, desde qué ubicación geográfica, cuál es mi IP, cuál es mi sistema operativo, con lo cual no es... Y bueno, y luego es si esa fotografía, pues por ejemplo, no encierra alguna información que yo no me he dado cuenta que tiene, como puede ser, por ejemplo, la matrícula de un coche, la ubicación de mi casa. Y sobre eso es importantísimo que tomemos cada vez más conciencia. También es verdad que en esa toma de conciencia de qué información subimos a las redes, ya sean mensajes de texto, sean fotografías, como ahora lo comentabas, es verdad que muchas veces cuando hemos hablado con otros expertos también en este tema, en el tema de la ciberseguridad, nos han hecho mucho hincapié, Selva, en el tema de las contraseñas, que muchas veces, pues claro, utilizamos porque dices, es que si no tengo que llevar conmigo un cuaderno o una carpeta, pues para poder acordarme de todas las contraseñas en todo lo que tengas. Y hay veces que parece algo obvio, pero es muy importante el tema de las contraseñas. Totalmente. Mira, Gemma, nos tenemos que olvidar ya de todo lo que tenga que ver con pensar que Internet es infranqueable y que ya cuidarán de nuestra seguridad. Lo primero que tenemos que hacer es no solo escoger contraseñas que sean, vamos a decir que complicadas o un poco más complicadas de lo que normalmente se utiliza, sino que tiene que ser una contraseña diferente para cada red social, para cada correo electrónico, para cada sistema, por ejemplo, de pago. Porque es vital que cuando se filtren esas contraseñas, porque puedo poner las dos manos en el fuego, que se van a acabar filtrando, porque las empresas sufren continuamente ciberataques y se les filtran las bases de datos, por lo menos que si conocen una de nuestras contraseñas y nuestro correo, nuestro usuario, que eso no les abra las puertas al resto de las redes sociales o al resto de nuestras cuentas. Y una cosa que es súper importante, ya tendría que ser de obligado cumplimiento que todos nosotros utilizásemos un gestor de contraseñas, con lo cual
como tener un llavero, ¿no? No vas a llevar una llave en la mano que te va a abrir todas las puertas, pues tienes que tener un buen llavero y, lo más importante, que todos los usuarios activen el doble factor de verificación. Es decir, que nos tenga que llegar un SMS o que recibamos un código de 6 dígitos mediante una aplicación para que podamos entonces sí entrar en nuestros servicios. Pero funcionar únicamente con una contraseña es un riesgo mayúsculo. Mañana que se celebra el Día Europeo de la Privacidad de Datos, escuchándote es cierto que hemos avanzado, hemos hecho cosas en favor de mantener esa privacidad, de mantener nuestra información personal, pero escuchándote, Selva, me da la sensación de que todavía queda mucho camino por recorrer y queda mucho camino, mucha formación para que seamos conscientes al 100% de a veces a lo que nos exponemos en las redes sociales y en ese mundo de Internet que, como decía al principio, es fascinante y es interesantísimo, pero a la vez también muy amenazador. Sí, falta tanto. Mira que hay gente buenísima en los diferentes cuerpos de seguridad del Estado que están tratando de protegernos continuamente, pero como profesora de alguna escuela de policía, bueno, concretamente de la de Cataluña, tengo que reconocer que faltan todavía muchísimos recursos, que se tiene que hacer muchísima presión social para que realmente estemos debidamente protegidos, exigiendo a las compañías telefónicas y exigiendo a las compañías que están prestando servicios sociales, de redes sociales, etcétera, que realmente pongan mecanismos efectivos para que cuando los usuarios tengamos un problema tengamos una respuesta inmediata, no aquello de tener una cuenta hackeada durante 3 meses, 6 meses o 9 meses. Y por supuesto que se invierta no solo en formación, sino que los cuerpos de seguridad del Estado puedan utilizar los recursos que hagan falta para poder defendernos, porque a día de hoy, por más ganas que haya, no se puede hacer. Claro, porque es un poco, voy a lo mismo que contaba antes, las grandes multinacionales, las grandes compañías tecnológicas, es cierto que bueno, pues ahora destinan cada vez más recursos a bueno, pues a elaborar protocolos de ciberseguridad, pero pues muchas veces el ciudadano de a pie no tiene todos esos dispositivos y en quien confía, claro, son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Efectivamente, es que es así. Es que a los usuarios se les puede pedir hasta cierto punto, pero el resto ya forma parte de la capacidad que pueda tener un país, es decir, realmente un país, un cuerpo policial, el sistema judicial, como para poder hacer frente a la cantidad de incidentes que hay a diario. Pues bueno, pues porque sí, porque el cibercrimen está absolutamente en aumento y tenemos que ser muy conscientes que o se ponen los recursos que se deben o no vamos a ir bien. Selva Orejón, profesora de EAE Business School, muchísimas gracias por hablarnos de la privacidad de datos y sobre todo por poner sobre la mesa todo lo que nos queda por hacer y ese camino que nos queda por recorrer. Selva, ha sido un verdadero placer. Gracias y hasta pronto. Buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches.